¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. En la cámara, Carlos Guerra. Les habla José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con un personaje referente en un área del quehacer humano tan importante como lo es la medicina. Vamos a estar conversando con el doctor Rafael José Azuaje Ledesma, y quien tiene pues el orgullo y el honor de ser el primer médico con título egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA, universidad que para el momento en que estamos grabando este programa está en su mes aniversario, de ese aniversario número 60. Y quién mejor que él para que también nos dé algunas anécdotas de esos años de inicio de la UCLA. En principio, y como es costumbre en el programa, vamos a hablar, doctor Azuaje, sobre lo que han sido las raíces suyas, es decir, dónde nació, en qué año, en qué ciudad, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban, cuántos hijos eran, en ese orden de hijos, si usted era el mayor, el menor. Háblenos sobre todo eso para conocer desde la raíz. Bueno, yo nací en Barquisimeto el 25 de junio de 1942. Fueron mis padres, el profesor Rafael Ángel Azuaje, y mi madre, Carmen Ledesma Salvatierra. Éramos 4 hermanos. Mi hermana mayor, Celina, después venía yo, después vienen 2 hermanos más que ya están desaparecidos. María Luisa y Salvador, ambos han muerto. Quedamos sobreviviendo mi hermana, que tiene como 88 años, y yo, únicamente. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo se llamaban y a qué se dedicaban? Mi papá, Rafael Ángel Azuaje, era profesor. Era profesor de idioma, profesor de inglés y de francés y profesor de castellano y literatura. Y a su vez era también director del grupo escolar Pablo Acosta Ortiz. Fue el fundador en 1950. Ese grupo escolar lo crearon cuando gobernaba el presidente que asesinaron, muy conocido, Carlos Delgado Chalbó, que fue asesinado en connivencia con este famoso bandido falconiano, no sé si se acuerdan del nombre de él, que fue el que participó en el secuestro de Carlos Delgado Chalbó. En este momento se me olvida el nombre por un padecimiento que se llama anosognosia, que siempre lo describo, que es que perdemos la memoria para muchos hechos. Hay que decir que más que perder la memoria es tener memoria selectiva, ¿no? Sí. Pero, para no tener el disco duro tan lleno de cosas. No, pero hay hechos interesantes que deberían tenerse presentes. Ahora, nació entonces el 25 de julio de 1942, 80 años tiene, 80 años. Recién cumplido. Doctor Azuaje, ¿dónde estudió la primaria? Estudié la primaria, la inicié en el grupo escolar Acosta Ortiz, donde mi padre era el director. Después del segundo grado, pasé a la Escuela Estatal Coromoto, fundada por las 2 hermanas María y Juana Ledesma. Eran jubiladas, pero crearon esa escuela, pero con la ayuda del gobierno estatal. Era una escuela estatal, la Coromoto. Ahí estuve segundo, tercero y cuarto grado, pero regresé nuevamente a la escuela donde mi padre era director, y ahí terminé el quinto y sexto grado. Inicio el primer año de bachillerato en Boconó, en el Colegio Bolivariano, cuyo director era el doctor Domingo Miliani, que fue después individuo número de la Academia de la Lengua Venezolana y embajador en Chile. Un hombre extraordinario, primo hermano de la doctora Ana Cecilia Miliani, un tipo brillante. Después regreso a Barquisimeto y el segundo año lo hago en el Instituto Educacional Venezuela, que era de Juan Sequera Cardot, sumamente conocido, y de los hermanos París Montesinos. Pedro París, que fue después presidente del Congreso Nacional, y Jesús París Montesinos, que fue juez durante muchísimos años aquí en Barquisimeto. Después, a partir del tercer año, es cuando ingreso en el Liceo Lisandro Alvarado, cuyo director era el profesor Francisco Quero, entrañable amigo de mi padre, y ahí hice tercero, cuarto y quinto año. Al terminar el quinto... ¿Cómo era el Barquisimeto de esos años? Bueno, yo diría que era un Barquisimeto mucho más pueblerino, más popular. No este Barquisimeto insoportable que tenemos ahora. Yo salgo a Barquisimeto y no conozco a Barquisimeto. Es más, desconozco las calles por donde yo corrí con mi infancia.
y con mi adolescencia. Para mí son calles extrañas, porque todas las casas que yo conocí de niño no existen. Están convertidas en edificios. Ni siquiera puedo ubicar el espacio físico donde esas casas que yo conocí y que participé entrañablemente en ellas, no las puedo ubicar. ¿Qué tipo de juegos le gustaban hacer cuando era niño? No, nada, porque mi papá era sumamente meticuloso y no permitía que yo me ensuciara las manos ni me dañara la ropa. Entonces yo no jugué nada. Yo no sé jugar ni ludo, ni ajedrez. Pero ni siquiera en el colegio. Nada, no jugaba nada. Yo en ese sentido nunca jugué. Ni siquiera el ladrón librado, eso que son los muchachos. No lo jugué nunca. Porque me podía ensuciar y me pasé disgustado si me ensuciaba los pies y me ensuciaba la ropa. En esos años decían que eran muy famosos los carnavales de Barquisimeto. ¿Usted llegó a presenciar alguno? No, pero no, realmente no me llamaron mucho. Me acuerdo de alguna de estas mujeres muy famosas, me acuerdo que la Dina Torrealba, me acuerdo de ella, ¿ves? Porque las veíamos pasar. Pero participar, es que nunca participé en esos juegos carnavalescos, no, nunca. Okay. Conozco el carnaval por hechos históricos, pero no por el disfrute personal de ellos, ¿ves? Okay. Entonces, se gradúa de bachiller en el Liceo Lizardo Alvarado. En 1961. De ahí entonces me voy para Mérida a estudiar primer año de medicina. ¿Pero cuándo comienza usted a acariciar la idea de estudiar medicina? ¿Y por qué? Bueno, mira, realmente yo no creo en las vocaciones. A mí, por ejemplo, quienes me conocen piensan que yo debo ser un abogado, que yo no tú eres médico, tú pareces abogado. Tú no hablas como un médico, tú hablas como un abogado. Y yo no estudié Derecho porque aquí no existía eso. Pero como yo creo en la inteligencia y no creo en las vocaciones, por favor. Como creo en la inteligencia y en la capacidad para yo resolver cualquier conflicto, aproveché la oportunidad para irme a estudiar medicina en Mérida. Después me regresé a Barquisimeto. Allá estuve un año, ¿no? Allá estuve un año, sí. Aprobé el primer año, pero por razones sentimentales me regresé a Barquisimeto. Y entonces participé en un concurso en el Liceo Mario Briceño Iragorri, donde entre otros estaban bioanalistas, odontólogos, profesores, maestros de escuela y también egresados de las últimas promociones del bachillerato. Entre ellos también estaba yo. Y pretendían los que ya eran profesionales universitarios con formación más o menos médica que les iba a ser muy fácil. Pero cuando llegan al CEDES, que crean el ciclo básico con matemáticas, física, castellano, ciencias sociales, inglés, se dieron cuenta que no tenían posibilidades y los que fuimos exitosos eran los que estábamos recién graduados de bachilleres. Y estos que tenían 6 meses tuvieron que abandonar. Nosotros comenzamos inicialmente, es decir, cuando concursamos en el Mario Briceño Iragorri, probablemente éramos unos 160, de los cuales seríamos unos 140 los que íbamos a medicina. Había 6 que iban a agronomía y 5 que iban a medicina veterinaria. Entonces, los salones del viejo Hotel Nueva Segovia que fundó Carlos Luis Barrera se convirtieron en el CEDES, en el Centro Experimental de Estudios Superiores. Había un coordinador que era el doctor Alfonso Maldonado, que era médico veterinario. No era rector ni presidente, pero a quien eligieron presidente o director presidente fue a Lorenzo Antonio Vivas, que era cuñado de Manuel Peñalver, a su vez ministro de Educación. Eso le facilitó como médico ingresar a dirigir el Centro Experimental de Estudios Superiores. En el año 66, el 22 de noviembre, nosotros teníamos la angustia, nos íbamos a graduar en una universidad. ¿Pero dónde veían las clases? ¿Dónde veían las clases? Allí en los salones, que probablemente antiguamente eran habitaciones. El Hotel Nueva Segovia. En el viejo, claro, en el antiguo Hotel Nueva Segovia, que después se convirtió en el sede y ahora es el rectorado de la UCLA. El mismo que está ahí en la esquina del este. Como pioneros, ¿cómo fueron esos inicios, esas clases? Porque vamos a estar claros, ustedes estaban en una universidad en construcción. Sí. No, pero es que inicialmente el ciclo básico parecía como volver a acordarnos de nuestro bachillerato. Esa era la razón por la cual se inició el CEDES, una manera de depurar y filtrar, pero también para que nos reinsertáramos porque no existía medicina. Ese año solamente fue ciclo básico con las mismas materias. Y ese ciclo básico fue depurando de quienes realmente no tenían posibilidades de continuar la carrera, profesionales universitarios que tuvieron que desertar. Y nos quedamos realmente los que éramos los bachilleres, los que habíamos egresado recientemente de los liceos.
y que fue lo que al final hubo solamente un maestro de escuela que sí se graduó con nosotros. Él sí se graduó con nosotros, pero los demás todos tuvieron que abandonar. ¿De cuántos eran el grupo? Inicialmente seríamos como, me imagino yo que veríamos como 100, suponga usted que éramos como unos 120 en 3 salones de clase. 40, 40, 40. Los veterinarios estaban en un saloncito más pequeño que eran 5. Y los agrónomos, los estudiantes de agronomía estaban en un otro salón que era de 6 alumnos, muy poquito. La gran mayoría era, por supuesto, estudiantes de medicina. ¿Qué profesores recuerda usted de esos años? Oye, David Morante era profesor de sociología, colombiano, extraordinaria persona. Había una profesora que quise mucho, pero no me acuerdo en este momento, que nos daba castellano y literatura. Por supuesto que yo ahí me lucía porque a mí me encanta la literatura y mi papá era el profesor de castellano y literatura. Pero en este momento no me acuerdo del nombre de ella. Había un chileno también, pero no me acuerdo del nombre, un chileno también extraordinario. Ese nos daba a nosotros química. Es decir, de los nombres de cada uno de ellos se me hace en este momento imposible acordarme. Bien. Y lo lamento porque se lo merecen, el recuerdo. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos a seguir conversando acerca de cómo fueron esos inicios en lo que sería esa primera promoción de médicos cirujanos de la UCLA. Como graduados. Pero ya vamos a hablar de eso, no se preocupe. Ya vamos a cumplir con unos compromisos de publicidad y regresaremos en breve. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes y estamos conversando con el doctor Rafael Azuaje. Doctor, como quiera que usted, lo hemos estado mencionando desde el principio, es el que le corresponde recibir el primer título de médico cirujano de la UCLA. Estamos en el 60 aniversario. Sería interesante retomar un poco cómo fueron esos años en los que ustedes estaban en una infraestructura que originalmente pues había sido inaugurada 10 años antes como hotel y luego posteriormente ya es la sede pues, de lo que hoy es la UCLA. ¿Cómo eran esos salones de clase? ¿Cómo eran las áreas externas? ¿Dónde eran los espacios públicos que convivían los estudiantes? Las áreas externas nos hacían acordar del viejo Hotel Nueva Segovia. Por supuesto que fue modificándose, el gran espacio se convirtió en un área social. Después, lo que correspondía al bar se convirtió también en una especie de auditorio. Y actualmente es el auditorio de la UCLA, en el rectorado. En la parte baja, donde estaba la piscina, había un bar que era el bar de la piscina. Y se convirtió como el bar de nosotros cuando éramos estudiantes. Y ahí incluso disfrutábamos. Incluso nosotros nos metíamos dentro de unas áreas y estaban llenas de camas y de mesas de noche que eran del viejo hotel, todos abandonados porque eso se convirtió en una escuela. Los salones de clase también nos hacían acordar de los salones de clase de los liceos, igualitos. 40 pupitres con el profesor, la pizarra, no era nada diferente, porque era la creación de un CEDES, de un centro experimental de estudios superiores, no de una universidad. Es más, nuestra angustia era, nosotros nos vamos a graduar en una universidad. ¿De qué nos vamos a graduar? ¿Nos vamos a graduar de enfermeros médicos? ¿Nos vamos a graduar de médicos? ¿De qué nos vamos a graduar? Por supuesto, hicimos una huelga que nos trasladó incluso a Caracas, a pie, a Caracas, para tratar de conseguir el que se aclarara nuestra situación. Y entonces fue cuando se crea, el 22 de noviembre de 1966, la UCLA. La UCLA se crea. Y entonces ya se convierte el 22 de septiembre. El 22 de septiembre de 1976. Entonces ya no es Lorenzo Antonio Viva. Creo que el primer rector, no me acuerdo en este momento, es un abogado muy conocido. Omar Díaz Quiñones. Omar Díaz Quiñones, exactamente. Ese fue el primer. Sí, nosotros lo entrevistamos acá. Ese fue el primer rector. No sé cuánto, creo que no estuvo mucho tiempo. Después comenzaron otros a pasar. Me llamó la atención que nunca fue rector, probablemente por su condición de médico veterinario, el doctor Alfonso Maldonado, que fue una persona muy importante. Y aparte de ello, también fue importante Francisco Cañizares Verde. Francisco Cañizares Verde incluso nos becó a nosotros a partir del cuarto año como estudiantes de medicina. Y fue un hombre sumamente activo y con una inmensa cultura. Francisco Cañizares Verde, que Dios lo tenga en la vida eterna, porque lo recordamos
con muchísimo cariño a Francisco Cañizales Verde. Bueno, ¿qué más podría decirle? ¿Usted recuerda cuando ya estaban por terminar, si tuvieron un acto solemne? ¿Cómo fueron esos preparativos para ese primer acto de graduación? Bueno, realmente yo, como no soy tan histriónico, no participé muchísimo en esos actos. Es más, siempre llegaba tarde. Y por eso es que en las imágenes casi nunca aparezco. Aparezco en las primeras imágenes cuando estudiaba el primer año de medicina. Y alguna vez aparezco ya graduado en el auditorio, en lo que es hoy el auditorio. Pero realmente decir que yo participé activamente en esos actos para graduarnos de médico es totalmente incierto. Había otros, que no los quiero nombrar, que eran más... sí, como más... extrovertido. Y no sé si introvertido, pero más interesado en promoverse y sigue promoviéndose. Si usted me entrevista a mí, probablemente no van a tener la misma vivencia que tengo yo, porque nuestras vivencias son personales. Son individuos inteligentes. Ahí hay varios de ellos que son tipos muy capaces, porque esa primera promoción fue de óptima calidad, innegablemente. La primera promoción, probablemente las otras promociones también son muy buenas, porque la UCLA tiene un prestigio nacional e internacional, la UCLA. Yo no puedo decir que la primera promoción fue la mejor. También, seguramente, todas estas promociones han sido muy buenas. Yo tengo 2 hijos egresados de estas promociones, y fueron también, uno de ellos desapareció ya físicamente, y fue un brillante médico. Y tengo otro hijo que es un cum laude de medicina, que se graduó en 1970-71, y es uno de los mejores oftalmólogos de Barquisimeto, y se llama como yo, Rafael Azuaje. De tal manera que yo pensaría que la UCLA, como institución, es una de las mejores de Venezuela. ¿A qué atribuye usted ese prestigio de la universidad que, tal como usted lo ha mencionado, ocurre con medicina, pero también ocurre, por ejemplo, con ingeniería civil, que los ingenieros civiles que egresan de allí son de los más demandados nacional e internacionalmente, y también los médicos que han egresado de la UCLA? Hay que recordar que aquí hay un semestre adicional, son 13 semestres, sí, a diferencia de otras universidades que son 12. Pero cada vez que van a un concurso, sobre todo ahora con el tema de la diáspora, salen muy bien calificados y generalmente quedan en España, en Francia, en distintos países donde han concursado. Estados Unidos, sin contar Estados Unidos y sin contar América Latina, porque buena parte de los especialistas hoy día de Chile son venezolanos. En Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en cualquier parte del mundo usted consigue un venezolano. Usted va a China y consigue un venezolano. Usted va a Japón y consigue un venezolano. Usted va a Francia y consigue un venezolano. Usted va a España y consigue... Y entre ellos yo estuve en España. Y yo no es que era un individuo destacado, pero no era un anónimo. Ahora, doctor, ¿a qué atribuye usted ese prestigio que tiene la universidad y esa calidad de los que egresan de la UCLA? Probablemente está supeditado a la calidad de los docentes, innegablemente, pero también a la calidad del neoformando. Si usted no es inteligente, si usted no es capacitado, si usted no tiene inquietud por el saber, usted no va a figurar. Entonces son distintos los factores, muchísimos los factores. Por supuesto, los docentes son imprescindibles. Desde el ciclo básico, yo tuve profesores excelentes. David Morante era extraordinario, era profesor de ciencias sociales. ¿Para qué me iba a interesar a mí las ciencias sociales? Claro que me interesaba. ¿Para qué me interesaba a mí la matemática? Claro que me interesaba, y la física me interesaba, y la química me interesaba. Eso, claro, no me acuerdo de sus nombres y lo lamento, pero eso contribuyó de esa forma. Después, cuando llegamos al hospital, estaba José Luis Zubillaga, hijo de Agustín Zubillaga. Estaba el doctor, bueno, son incontables, no me puedo acordar de todos los nombres, que contribuyeron en nuestra formación académica antes de graduarnos. Entonces, nuestra formación y la de todos nosotros ha sido excelente. Indiscutiblemente los docentes que hemos tenido han sido maravillosos. Ahora, después de que nos graduamos, ha dependido de nosotros y de la elección que hemos hecho. Yo, por ejemplo, llegué a la Universidad Complutense de Madrid y estaba de rector de la universidad nada menos que un postulado a premio Nobel, exministro de Educación y Ciencia, el rector de la Universidad Complutense, el médico de doña Carmen Polo, la esposa del generalísimo Francisco Franco, un tipo extraordinariamente culto e inteligente. Entonces, todos esos individuos, es más, tuve dos premios Nobel como profesores. Adolfo Neuler, premio Nobel 70, y Andrew Shalley, que fue premio Nobel 1976. Fueron nuestros profesores cuando yo estaba en España, y estaba con muchísimos argentinos, y chilenos, y peruanos, y colombianos, gente muy bien formada, y yo no estaba en lo último, yo estaba entre ellos. Y nuestra capacidad intelectual era admirable.
No, el venezolano no era el peor, ni era mejor el chileno. Argentinos, chilenos, colombianos y venezolanos destacábamos en ese posgrado. Ahora, doctor, ¿recuerda cómo fue que recibió usted ese título? Bueno, como fue un acto, yo diría que fue un acto, inicialmente fue un acto humilde, porque se inició en la sede de donde es ahora la UCLA. Y después nos trasladaron al Teatro Juárez, al Teatro Juárez con S, que debería ser con Z, pero Teatro Juárez con S, para no confundir con un Teatro Juárez que está en México, pero debería ser con Z también. Entonces de allí también estuvo el ingeniero Bracamonte, y ahí como si reconstruimos la graduación, y después nos llevaron a donde estaba la gobernación, ahí nos hicieron un acto, nos hicieron una fiesta, y después regresamos a nuestra casa con la mayor humildad, con el título en la mano, y muchos en a pie y hasta en autobús, porque no teníamos carro para venirnos en un carro. Pero ya con el título en mano, ¿qué ocurre en la vida del doctor Rafael Azuaje? Bueno, primero, profundamente complacido, porque tenía 5 hijos. Mi primera hija nació cuando yo estaba en primer año de medicina y tiene 52 años de edad y es arquitecto. Después nació mi segundo hijo, que es general de división y está en Fuerte Tiuna, Fernando Azuaje. Después vinieron mis otros hijos, mi hija Larisa, que es actriz de cine, que está en Hollywood. Después vinieron de mi primera relación. Fíjate, son tantos los hijos que tengo que ya se me confunde cuántos son. Después de Larisa vino, Dios mío, vino Juan Carlos, que vive en Francia. Después vino Rafael Eduardo, que es summa cum laude en medicina, oftalmólogo. Después me casé y nacieron 4 hijos más. Mi hijo mayor es licenciado en administración, se llama como yo, Rafael Azuaje. Después viene mi segundo hijo, que es Pablo, anestesiólogo, que fue asesinado en Puerto Ordaz hace como 3 años. Después vino Antonio, que es amigo de ustedes. Y después vino Pedro, que es ingeniero industrial. Antonio es contador público y abogado. Y Pedro está en Panamá, es ingeniero industrial. Se casó de 14 años de edad. Y tiene un hijo que tiene 22 años y él tiene 37 años de edad. Esa es más o menos nuestra vida. Doctor, usted me estaba hablando de que no se quedó solo con el título de médico cirujano de la UCLA, que después quiso más. De hecho, se trasladó para, digamos, especializarse en otras áreas. Háblenos sobre eso. Sí, yo me fui después para España. Y en España estuve 2 años haciendo el posgrado de ginecología con estos personajes de los cuales le hablé. Regresé a Venezuela y comencé a ejercer, no en Barquisimeto, me fui para Caracas, para el Hospital Oncológico Padre Machado. Y allá alcancé una gran cantidad de posiciones que no las alcancé en Barquisimeto, en el Hospital Antonio María Pineda. En ese hospital fui miembro de la comisión docente, miembro de la comisión técnica, estuve en la asesoría de posgrado de los estudiantes que eran médicos también, médicos cirujanos. Yo en ese momento no era médico cirujano, después me gradué de cirujano, oncólogo en el Hospital Oncológico Padre Machado. Y bueno, ahí me apreciaron muchísimo. Después egreso y me voy para Carúpano a trabajar. En Carúpano estuve casi 6 meses. ¿Por qué Carúpano? Porque el gobernador del estado de Carúpano era mi amigo y me dio un cargo de médico especialista en obstetricia y ginecología. Y ahí estuve como 6 meses aproximadamente. Después regresé a Barquisimeto. Después, bueno, esos fueron los posgrados que hice. Después la Universidad del Zulia creó una maestría en antropología filosófica llamada Estudio y Comprensión del Hombre. Y la gente dirá, pero un médico estudiando filosofía, un médico. Hay médicos filósofos. Hay un famoso médico filósofo de apellido Manjarres, el segundo apellido es Manjarres, que es médico, filósofo, pintor, músico y de un gran prestigio internacional, con obra publicada. Entonces, ¿por qué yo no puedo humildemente hacer antropología filosófica? Y que me ha servido. Me ha servido porque a través de mi intercomunicación con los seres humanos, me pueden comprender e interpretar mis palabras, cargadas de una profunda sensibilidad. Y eso me lo dio a mí, no solo la medicina, me la dio también la filosofía.
Bien, vamos a hacer una pausa, doctor Azuaje, en esta conversación que tenemos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. En breve regresaremos con más. Llegamos a la parte final de 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Rafael Azuaje. Doctor, a propósito del 60 aniversario de la UCLA, ¿qué nombres le vienen a la memoria, bien sea de profesores, decanos, rectores, autoridades en general, o personas que de repente un nombre y apellido de alguien de a pie que hicieron soporte para que hoy la UCLA arribe al 60 aniversario, pues en el marco de un prestigio como Casa de Estudios Superiores que es reconocido internacionalmente? Bueno, de la primera persona que tengo que acordarme es de Carlos Zapata Escalona. Fue un médico, él era hematólogo inicialmente, pero era un internista. Era jefe del departamento de medicina interna del Hospital Antonio Vera Pineda cuando nosotros éramos alumnos. Y era un individuo tan culto y tan inteligente que él, por el olfato nada más, podía establecer qué paciente estaba. En una ocasión llegó y me dice, ¿qué hace esa paciente con cáncer de cuello uterino en medicina interna, de obstetricia y ginecología? Aquí no hay pacientes de obstetricia y ginecología, doctor. Sí tiene que estar. Y llama al residente. Mire, residente, aquí hay una paciente de obstetricia y ginecología. Sí, que vino con una insuficiencia renal. La tenemos aquí en uno de los cubículos apartada. ¿Y por qué ustedes no lo saben? Bueno, no, pero sí tiene un cáncer de cuello uterino. Con el olfato estableció que había una mujer en un cubículo apartado con un cáncer de cuello. Eso no lo hace nadie. El doctor Morojedes es una persona, José Luis Ubillaga, un individuo genial. Era genial hasta para mover el martillo, para ver los reflejos. Lo movía. Yo lo quise aprender toda la vida, no lo pude aprender. Era un tipo interesantísimo, hijo de Agustín Subillaga. Un tipo genial, brillante. También está el doctor Vicente de Arago, me acuerdo de él con muchísimo cariño. En fin, el doctor Crespo González. Andrés Herrera Subillaga, de pediatría. Es una persona también inolvidable. Formó todos los pediatras hasta la historia de hoy. Son herederos del legado de Andrés Herrera Subillaga. Todos. Francisco Finisola, también un individuo sumamente importante. Es decir, son incontables. No me puedo acordar de todo, es imposible, pero son gente muy valiosa. Sí, no, de hecho, pues la idea es eso, que nos mencione alguno de ellos y por qué usted estima pues, que vale la pena recordarlos y dejar registro precisamente de esos nombres acá en el programa. Claro, bueno, por ejemplo, el doctor Morojedes era un individuo insigne, con una personalidad, con una clientela. Era un hombre tan dedicado a su profesión que comenzaba la consulta a las 9 de la mañana y eran las 3 de la mañana y él no se había ido. Yo me imagino que ni siquiera comía. Y sus enfermeras desertaban. No podemos soportar. Usted tiene que ir 24 horas, 36 horas y usted no se va y nosotros aquí aguantando hambre. Bueno, ¿qué? Y por muchos años eso. No, claro, hasta cuando murió. Es un individuo, bueno, era un modelo, era para imitarlo hasta cierto punto. Era un hombre abnegado. Bueno, claro, me acuerdo de él muchísimo. ¿Qué otra persona, qué otro médico hay así que me provoque ese sentimiento tan sentido? No, Argemiro Bracamonte, él fue el primer tisiólogo. Él fue el que creó, junto con José Ignacio Baldó, todos los sanatorios antituberculosos, cuando se hablaba de tisiología, de tisis, porque la tuberculosis en el año 30 era igual al SIDA. Teresa Carreño murió a los 36 años tuberculosa en Francia. Y había mucha gente que, muy joven, 32 años, murió de tuberculosis. Entonces, Argemiro Bracamonte se dedicó, con este doctor de quien estoy hablando, y crearon los sanatorios tuberculosos de toda Venezuela. Entre estos, que después se convirtió en el Hospital Luis Gómez López, pero muy posteriormente. Pero era el sanatorio de tuberculosis y tuvieron que transformarlo. Y, por supuesto, hay un busto del doctor Luis Gómez López como expresión de que él fue un eminente tisiólogo. Y se sentía el tisiólogo, no se sentía otra cosa de un tisiólogo, nada de neumonólogo, eso no existía. La palabra neumonólogo no existía, era tisiólogo, de tisis, pulmón y tuberculosis. Doctor, a esos talentos que se están formando en la UCLA en la actualidad, ¿cuáles serían los principales consejos que a partir de su experiencia usted podría darle? Bueno, a veces la gente se ríe cuando yo expreso que deben estudiar filosofía. No para hacerse filósofo, pero que tengan inquietud filosófica. Porque a través de la filosofía tú puedes comprender mejor al ser humano.
¿Entendido? La filosofía te abre las puertas de par en par para tú poder sentir a quien asiste donde tú estás. Y por supuesto, una muy buena formación médica. Yo creo, no es que tú puedes saberlo de todo, porque es imposible saber de todo, pero el médico sí debe tener una formación poliédrica. Si yo soy obstetra y me llega alguien con una lesión dermatológica, yo no soy dermatólogo, pero puedo sugerirle para hacer el diagnóstico si es una micosis o tener la decencia y la honestidad de referirlo con la precisión diagnóstica que yo tengo a un especialista en dermatología, porque yo no soy dermatólogo. Y así es válido para todas las especialidades. Yo soy un obstetra, un ginecólogo, me llegó un paciente con un asma bronquial, yo no voy a tratar el asma bronquial, pero si puedo resolverle la emergencia del asma bronquial, sí se la resuelvo. No solo a un viejo, también a un niño le resuelvo su problema. Un proceso infeccioso se lo resuelvo, porque yo he aprendido a calcular los medicamentos que se tienen para los niños. Y si no me los sé, los cargo en una libreta y calculo la cantidad de antibióticos que les corresponde de acuerdo con la edad. No le pido a los médicos que hagan eso, pero que sí tengan una formación mucho más amplia de la medicina, que no se limiten rigurosamente. Yo soy obstetra y no sé nada más de obstetricia, porque hay ginecólogos que no son obstetras y hay obstetras que no son ginecólogos. Lo que pasa es que los obstetras se meten a ginecólogos sin ser ginecólogos, y los ginecólogos tienen el respeto porque ellos no hacen obstetricia. ¿Entendido? Eso ocurre con muchísima frecuencia. ¿Cuáles son esas especialidades suyas en las que usted siente especial pasión? Oye, por la oncología. La cirugía oncológica para mí, por supuesto. Como amo la ginecología, la cirugía oncológica me dio a mí la posibilidad de resolver los conflictos médicos de las pacientes con cáncer de mama, con cáncer de útero, con cáncer de trompa, con cáncer de colon, con cáncer de hígado, en fin, en cualquier lugar del organismo en que se encuentre esa patología maligna. Hace tiempo, cuando conversaba con el doctor Miguel Octavio Sosa, él nos hablaba acerca de cómo ha dedicado buena parte de su vida al estudio de embarazos de alto riesgo, ¿no? Y cómo es de importante esa área en el estado Lara, cuando por muchos años hemos estado por encima del promedio nacional en embarazo en adolescentes, y con ello también en los altos riesgos que eso implica, ¿no? Así como él lo ha dedicado a esa área, ¿cuál es el área en la que usted dice, así como me acaba de citar, por ejemplo, oncología en este momento, pero que usted diga, para mí, quizás mi principal aporte ha sido este? ¿Cuál, doctor? No, mira, a mí me encanta la ginecología y personalmente me angustia muchísimo con la actual situación económica que tenemos cuando yo me desplazo por la avenida 20 con niñas trabajando en tiendas de 15 y 16 años que van a terminar embarazadas porque necesitan dinero para sobrevivir y el trabajo que tienen no se los permite. Entonces llega cualquier interesado, las enamora, las embaraza y las abandona. De tal manera que el porcentaje de adolescentes embarazadas cada vez va a ser mayor. No lo sé yo, eso me lo responderán los médicos que están en el hospital en obstetricia y ginecología, pero sé que es verdad. Ahorita estaba sentado en la puerta y había un poco de niñas con niños, muchachas de 16 años con un niño en los brazos. Ahorita cuando ingresamos había 3 niñas con niños en los brazos suyos. Me decía el doctor Miguel Octavio Sosa que él ha tenido niñas de 15 años que están en su segundo embarazo. Claro que sí. No solo a los 15 años. A los 12 años comienza a veces la pubertad, comienza la menstruación y esas niñas salen embarazadas, hasta de su misma familia. Salen embarazadas del padrastro, salen embarazadas hasta del mismo hermano, de gente vinculada a sus afectos, salen embarazadas esas pobres muchachas. Hemos abandonado como Estado esa política de prevención, de educación que ayuda mucho, ¿no? Y recuerdo que en la época nuestra de bachillerato, pues, puericultura era una de las materias que tenía un programa muy completo. Creo que en los últimos años algo de eso hemos abandonado. Mira, el Estado venezolano no se ha ocupado de la medicina. Nuestros hospitales están abandonados. No hay recursos. Usted lleva, por ejemplo, un hijo para intervenir y tiene que llevar tapabocas, tiene que llevar bata, tiene que llevar todos los insumos que necesita el médico y los que necesita el paciente, más los medicamentos, porque no hay antibióticos, no hay absolutamente nada. Ni siquiera en el hospital militar, donde usted cree que disfruta de todos los recursos. Yo una vez quise hospitalizar a una paciente y mi amigo del alma, que es el director, me dijo, mira, lamentablemente, Rafael, no tenemos recursos económicos para hospitalizar a esa paciente. Yo te sugiero que la atiendas en la casa, la trates en la casa y la cures en la casa, y así lo hice. No pude ingresar al hospital militar. Tuve una entrañable amiga que ingresó al hospital militar por esposa de un capitán
con un absceso dentario, pero diabética. Estuvo en el hospital militar y como no había antibióticos, la familia la sacó a los 5 días, terminó en el hospital durante 5 días en la Antonio María Pineda y se murió con una sepsis, con una septicemia, por un absceso dental que sufrió. La mató la diabetes y la mató la indolencia y la negligencia del hospital Antonio María Pineda, lamentablemente. Doctor, le va a mencionar algunas palabras y usted me dice en una o dos palabras lo primero que asocia a eso. Cuando le digo medicina. Para mí medicina es amor. Para mí medicina es solidaridad. Para mí medicina es amor al prójimo. La medicina comenzó cuando un ser humano cayó y alguien le tendió la mano para levantarlo, para curar sus heridas e incluso hasta para salvarle la misma vida. De tal manera que la medicina no comienza en un hospital, comienza en la solidaridad humana. Ahí comienza la medicina sin tener que ser médico necesariamente. Cuando le digo familia. Bueno, la familia está deteriorada. El concepto de familia que teníamos nosotros cuando nacimos no es el concepto de familia. No hay familia. Si las madres están solas sin padre, una madre que tiene que salir a trabajar y deja a sus hijos con una mujer de servicio colombiana o chilena o de donde sea, que no sienten nada por esos niños. ¿Cómo pueden esos niños cultivar un desarrollo moral e intelectual si la madre está trabajando? No hay familia. El concepto de familia se está perdiendo, lamentablemente. Cuando le digo UCLA. Bueno, cuando digo UCLA, eso me estremece. Para mí, UCLA, para mí es la mejor universidad venezolana, para mí. Y que me perdonen los de la UCB, y que no me perdonen la Universidad de los Andes, y que me disculpen la Universidad del Zulia. Pero los egresados de la UCLA somos excelentes médicos. Y lo hemos probado en el mundo entero, ¿Cuál es su pasatiempo preferido cuando uno está dedicado a la medicina? Leer ávidamente. Tengo libros hasta en la nevera. Tengo libros hasta en el horno. Tengo libros en todas partes. Usted revisa mi casa y en todas partes está lleno de bolsas, porque soy un ávido. Yo tengo una enfermedad que se llama hemerotecopanía impenitente. Todos los artículos de periódicos de hace 30, 40 años los tengo guardados en bolsas y los reviso constantemente. Yo soy un lector infatigable, un lector impenitente. Lo único que hago es leer. No me gusta la televisión. Yo no veo televisión. La música, me encanta la música y tengo alrededor de 1500 discos compactos. Pero como tengo... ¿Algún género en específico que más le guste? No, la música iberoamericana. Me encantan los boleros. Ahí hay un tipo, Pedro Junco, que tiene una canción muy bella. Ahí la tengo, la canción preciosa. Pedro Junco para mí es un tipo inmortal. Es un tipo, creo que era cubano, Pedro Junco. Y es un tipo admirable. Y no solamente los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos. Son gente valiosa en la música iberoamericana. Doctor, el tango me encanta también. Y la música española mejor. ¿Qué le desea usted a la UCLA a propósito de este 60 aniversario? Bueno, que siga provocando los mismos éxitos desde hace, no 60 años, desde cuando comenzamos nosotros en el CEDE. No era la UCLA, pero ahí nace la UCLA. Así como un niño nace como embrión y como feto y después te conviertes en ser humano. Pues tú no puedes olvidarte que era el embrión y que fue óvulo fecundado en ese momento. Ni siquiera era un ser humano en potencia, porque es un óvulo fecundado, pero como embrión y como feto y como ser humano se hizo después. Entonces, para mí, el CEDES es la UCLA. Ahí nació la UCLA con el CEDES. ¿Entendido? Doctor, mirando ahora finalmente a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Rafael José Azuaje? Primero que se acuerden de mí. Si no se acuerdan de mí, no me importa. Pero si alguien se acuerda de mí, principalmente mis hijos, que son los que más me adoran, mis 9 hijos que me adoran, y 5 hijos que no son mis hijos biológicos, pero son mis hijos adoptivos, que algunos de ellos también me quieren muchísimo porque yo los crié. Bueno, ¿qué diría? Bueno, que piense que soy sensible, que tengo un profundo sentimiento humano, que tengo una gran solidaridad por el prójimo. Con eso me conformo, sin pretender ni presumir que soy el mejor médico del mundo. Soy un ser humano con todas las virtudes y defectos de cualquier otro. Y quizá haya otros mejores que yo. Seguramente los hay. Muchísimas gracias, doctor Azuaje, por atendernos acá en su apartamento, abrirnos las puertas no solo de su casa, sino también de esas hojas de vida para compartir con nuestros televidentes a propósito de que estamos buscando esos testigos, esos protagonistas de estos años de nuestra universidad. Bueno, yo realmente me siento inmensamente complacido por esta entrevista
que no creo que la merezco ni la esperaba. Y me complace mucho que Carlos Guerra, que es entrañable amigo de mi hijo Antonio, que es contador público y abogado, que fue quien me sugirió: ¿Haz histrionismo alguna vez? Deja la modestia, la falsa modestia, déjala, abandónala y preséntate ante el mundo como eres, ¿vale? Habrá unos que te admirarán y otra gente te sentirá por ti un profundo desprecio, pero no importa, vive. Tú viniste a este mundo fue a vivir, no a ser admirado por nadie. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y en la cámara de Carlos Guerra, como lo mencioné aquí al doctor, y la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.